Hola, antes de empezar con la bienvenida al canal me gustaría recordarte que por favor, este vídeo es uno de los más importantes que voy a hacer para todos vosotros. El conocimiento que voy a aportar en este vídeo, aunque parezca una tontería, es lo más importante que te vas a encontrar a la hora de invertir en acciones. Te recomiendo que te veas el vídeo entero, aunque sea un poquito largo, porque es largo y puede ser tedioso, pero todo lo que te voy a contar va a servir muchísimo para predecir futuros precios de entrada y de salida. Si esto no lo tienes claro, es mejor que no inviertas en bolsa. Quédate hasta el final, que voy a poner unos ejemplos, y verás que es tremendamente importante ver cómo se aleja el precio de las medias sesiones, momento de vender o momento de comprar. Voy a poner un ejemplo al final de todo con Aircross, en el que la gente que ha comprado a 5 euros no era momento de entrar ni de broma, simplemente por la longitud de los precios con respecto a las medias. Quédate hasta el final y verás que efectivamente lo que te cuento es cierto. Es muy importante que te veas el vídeo entero porque cualquier dato que te pierdas puede ser una catástrofe. Por favor, quédate hasta el final. Vamos a empezar con el vídeo. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Física, Economía y Salud. Como os prometí este sábado, os traigo un vídeo sobre las medias móviles, ¿vale? El título es Medias móviles, ¿está cara una acción? Vamos a ver en un principio qué son, cómo se calculan, cómo son de fiables, cuáles son las mejores, cómo se usan, qué datos nos indican y por qué es muy importante conocer la teoría de la profecía autocumplida, ¿vale? Pero antes de nada me gustaría que te suscribas al canal. Aquí abajo a la derecha os voy a poner el botoncito para que os suscribáis. Si en el móvil no lo ves, lo tienes que poner en pantalla completa y horizontal y te saldrá perfectamente. Si os gusta el vídeo, pues le dais un like, y si no os gusta, pues le dais un dislike y me dejáis una razón, y así podemos ir avanzando poquito a poquito en este canal. Compartir en las redes sociales, Facebook, Twitter y demás, y en los foros de economía como PC Bolsa o Mega Bolsa. Es muy importante para mí que compartáis estas cosas porque así llegamos a más gente. Bueno, vamos a empezar. Vamos a definir primero lo que son las medias móviles, ¿de acuerdo? Medias móviles, ¿qué son? La media móvil es una expresión matemática para hallar el valor medio de un conjunto de datos, ¿vale? Esto es una expresión mía, todo esto está escrito por mí, ¿vale? No lo copié en ningún lado. Lo que ocurre es que es para deciros que una media móvil no es algo que se inventó para la economía o para la bolsa. Una media móvil es hallar las medias de un conjunto de datos, ¿vale? Pero ¿qué le pasa a esos datos? Pero los datos, a pesar de no cambiar con el tiempo, porque en este caso estamos hallando la media móvil de las velas japonesas de una gráfica, esos datos antiguos no cambian con el tiempo. La vela del lunes se va a quedar ahí para siempre. Pero sí lo que ocurre es que se incorporan datos nuevos, ¿vale? Se incorporan datos nuevos. Por eso se llama móvil, porque la media móvil, lo que voy a hacer ahora es, hay que calcular la media móvil de los n datos, donde se quita el más antiguo y se incorpora el nuevo. Es decir, es como si fuese una máquina que va avanzando en el tiempo. Va quitando la vela más antigua y va incorporando la vela nueva. Y me vuelve a calcular la media. Pasado otro día, pues me quita el día más antiguo y me incorpora este nuevo día y me vuelve a calcular la media. Y entonces me va dejando un rastro, que es esa gráfica que vosotros veis, esas dos líneas. Yo suelo utilizar la de 50 sesiones y la de 200 sesiones. Por lo tanto, cada vez que aparece una nueva vela, se calcula una nueva media y se añade un punto en la gráfica, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un Excel donde han metido unos años y unos ingresos y han calculado la media exponencial de 5 y la media exponencial de 9. Y entonces aquí esto lo he puesto como un ejemplo, una imagen de Google que me ha parecido muy interesante porque alguna gente me ha dicho, oye, cuando cambias la temporalidad o en algún tipo de acciones nuevas como puede ser la de Soltec, no te aparece la media de 200 sesiones o te aparece muy pequeñita. Digo, claro, porque yo para poder calcular la media de 9 sesiones tengo que tener 9 datos. Si yo aquí no tengo 9 datos, no puedo dibujar un punto. Entonces, hasta que no me aparezca el dato número 9, yo no tengo el primer dato. Así que en Soltec está apareciendo ahora la media de 200 sesiones, desde hace unos días. ¿Por qué? Porque no teníamos 200 sesiones, 200 días para calcular la media. Bueno, ¿y cuántos tipos de media móvil hay? Pues hay tres tipos principales. Está la media móvil simple, donde se calcula la media y ya está.
Simplemente es la media y ya está. Luego la segunda más importante es la media móvil ponderada, donde lo que hacemos es calcular la media. Pero antes de calcular la media, multiplicamos cada dato, en este caso, en nuestro caso, las velas japonesas, cada vela japonesa la multiplicamos antes por un número. Un número que va comprendido entre 0 y 1, ¿vale? Donde los datos más antiguos se multiplican por números muy bajitos, 0,1 por ejemplo, y los datos más modernos, las velas más modernas, los multiplicamos por números cercanos a 1, ¿vale? De forma lineal, ¿vale? Y eso lo que hace es que le damos mucha importancia a los datos modernos y en los antiguos pues le damos menos importancia. Simplemente porque como ya han pasado muchas sesiones, esos datos no reflejan la realidad que estamos viviendo ahora. Hay otro tipo de medias, que son las medias móviles exponenciales, que son exactamente igual a la anterior. Multiplicamos, antes de hallar la media, multiplicamos por un número. Pero ese número, en vez de crecer de forma lineal, lo que hacemos es que crezca de forma exponencial. Y lo que estamos haciendo es que le estamos dando muchísima importancia a las velas modernas y le estamos quitando muchísimo valor, muchísima importancia a las velas antiguas. Esto es muy importante. Y aquí tenéis dos ejemplos. Esto sería cómo se distribuyen los números de forma lineal. Esto serían las velas modernas. Esto no es una vela, esto simplemente es el valor por el que nosotros multiplicamos cada vela. Las velas antiguas lo multiplicaríamos por números pequeñitos, los medianos por números medianos y las modernas por números grandes. Y cae de forma lineal. En cambio, en una gráfica, en una media exponencial, como vemos, los datos del medio ya se multiplican por valores pequeños y los antiguos ya por valores pequeñísimos. En cambio, los modernos pues se multiplican todos por números bastante altos. Pero como veis, tiene una caída exponencial. ¿Vale? Eso es importante. ¿Y cómo las hallo y las uso? Bueno, pues a pesar de haber tantos tipos y longitudes, lo más simple es lo que mejor funciona, ¿vale? Podemos encontrar medias móviles que funcionan mejor en periodos de 40 sesiones y en otras acciones funcionan mejor 52 sesiones. Pero eso te llevaría un tiempo enorme encontrar ese dato. Sí es cierto que una vez que tú lo hallas es bastante fiable, pero tú imagínate tener que ver 50, 60, 70 acciones diferentes en diferentes temporalidades, en 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario, semanal, mensual, y tener que estar hallando constantemente a ver qué media móvil le va mejor. Y a todo esto, ¿cómo sabemos cuál es la media móvil que le va mejor? Pues teniendo que ver el pasado. O sea, llevarte años atrás a cada una de las acciones, en cada una de las temporalidades y ver cuál es la que mejor se ajusta. Bueno, pues lo más simple es lo que mejor funciona. Coger siempre media móvil exponencial de 50 y 200 sesiones. Se adaptan al 99% de las acciones y se adapta muy bien al 100% de las temporalidades. ¿De acuerdo? Es muy importante. Yo siempre las uso y os las voy a recomendar. Así que usar siempre la de 50 y 200 sesiones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque digamos que son las más fiables, ¿vale? Y se adapta muy bien a la temporalidad. Yo ahora os voy a explicar qué significa eso. La temporalidad es importante. Funciona muy bien en velas diarias, donde el equilibrio entre fiabilidad y velocidad de respuesta es muy buena, ¿vale? ¿Qué significa esto? Digo, pues igual os estoy liando un poquito, pero todo lo que os estoy contando es muy importante. Quiero que os quedéis hasta el final del vídeo porque esto es tremendamente importante. La fiabilidad es que lo que nos dice, lo que nosotros estamos usando, la herramienta que nosotros estamos usando, se adapta muy bien a la realidad y por lo tanto puedo hallar el futuro. Y la velocidad de respuesta es que cuando esa herramienta me lo diga, yo pueda actuar en consecuencia, que no me lo diga 3 meses después. Porque si me lo va a decir 3 meses después, ¿yo para qué quiero actuar? Ya llego tarde, ¿vale? Fiabilidad y velocidad de respuesta. La fiabilidad es lo que nos muestra que se asemeja a la realidad y nos permite saber el futuro. La velocidad de respuesta es el tiempo que tarda esa media en mostrarnos lo que ocurre respecto al momento en el que ocurre, ¿vale? Si tomamos una media de 50 sesiones en mensual, podemos ver que es fiable, es muy fiable. Muchísimo, pero tarda tanto en darnos el dato que ya no podemos hacer nada, porque ya la acción a lo mejor está cayendo, ¿vale? Se nos ha escapado el precio. ¿Y qué datos podemos sacar? Todo esto lo vamos a ver con ejemplos al final del vídeo, o sea que no os preocupéis, parece un poco lioso, pero en absoluto, o sea, es muy sencillo.
Las medias móviles nos ofrecen el valor del cambio del valor medio de las n velas seleccionadas. Es decir, lo que nos está indicando la media móvil es cómo están cambiando las velas. Nos está diciendo cuál es el sentimiento del mercado. Por lo tanto, nos muestra lo que el mercado piensa del precio de una acción. La media móvil sirve para saber si el mercado está de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿vale? Y aquí el que manda siempre es el mercado. Si elegimos la media móvil exponencial de 50 sesiones, podemos ver casi con certeza el precio que el mercado quiere para esa acción, ¿vale? Ojo, casi con certeza el precio que el mercado quiere para esa acción. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Una vez más. La media móvil nos marca lo que el mercado quiere para esa acción. Si elegimos la media móvil de 200 sesiones, estamos viendo el precio que el mercado considera como una excelente entrada. O sea que la acción está barata. La media móvil 50 nos indica lo que es el precio justo y la media de 200 sesiones nos indica lo que sería barato. Si la media móvil de 50 está por encima de la de 200, quiere decir que el mercado es alcista y la mayoría de la gente piensa que la acción debe subir. Por eso está dispuesta a comprar las acciones un poco más cara. Si no hay acciones disponibles y por la teoría de la profecía autocumplida, la acción sube. Bien, para los nuevos del canal, que se ha incorporado mucha gente y a lo mejor no lo saben, la teoría de la profecía autocumplida significa: como la bolsa es un ser vivo que está compuesto de decisiones nuestras, de seres vivos, si todo el mundo piensa que la acción está cara, nadie la va a comprar. Y por lo tanto, si nadie compra, la acción cae. Nosotros predijimos, hicimos una profecía de que le estaba cara y tenía que caer, y como nadie ha comprado, pues ha caído. Sin embargo, si todo el mundo piensa que la acción está súper barata y que se va a triplicar el precio, todo el mundo compra. Si todos pensamos lo mismo, todo el mundo compra, todo el mundo quiere ganar. Y al comprar todos en masa, la acción sube y por lo tanto se cumple la profecía, ¿vale? Esto no es que sea magia, es que esto es ser vivo. Yo siempre lo he dicho en mis vídeos, estamos hablando de un ser vivo, porque está hecho de decisiones de seres vivos. Entonces, se comporta como nos comportamos nosotros. Si es al revés, la acción está cara y la gente vende por miedo. Entonces el precio cae y se cumple la profecía. Pero ¿qué ocurre si el precio de la acción se aleja de la media móvil de 50 sesiones? Eso es un dato muy importante. Para esto sirve también la media de 50 sesiones. Pues que la gente está comprando demasiado deprisa y el precio pronto corregirá hasta tocar la media de 50 sesiones, incluso por debajo, ¿vale? Si el precio sigue la media de 50 sesiones, todo va bien. Si se dispara hacia arriba y se aleja de ella, quiere decir que la gente está comprando demasiado deprisa y por lo tanto se pronostican caídas fuertes. Si el precio cae hasta la de 200 sesiones y la toca, por ejemplo, es porque la tendencia se está agotando o la gente vendió en masa. Acordaos que si el precio se aleja de 50 y de repente todo el mundo vende y toca la de 200, puede indicar dos cosas. Una, que la tendencia se está agotando y la gente ya piensa que todo está caro. O dos, que la gente ha vendido demasiado deprisa, han vendido demasiado en masa y el precio se desplomó. Que también pueden ayudar las manos fuertes ayudando a caer el precio. En todo caso, una vez que toca la de 200 sesiones, como marca un buen precio de entrada, el precio luego vuelve a recuperar si lo tiene que hacer, que a veces no lo recupera. Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo gráfico. Aquí os traigo ArcelorMittal, PharmaMar y Ercros. Las he elegido así porque son unas acciones que sigo bastante bien. La de Ercros no la sigo, pero bueno, ArcelorMittal y PharmaMar las seguimos. Aquí tengo a ArcelorMittal en diario con la media de 50 y 200 sesiones, medias exponenciales, ¿vale? Y sería muy fácil ahora coger la que está pasando ahora. No, yo voy a coger lo que pasó en el año, por ejemplo, 2015-2016. Bueno, en realidad 2016-2017. Vamos a analizarlo de cerca. Voy a ampliar el gráfico para que lo podáis ver bien. Y vemos aquí primero una caída que se produce en el año 2015 hasta el 2016 y a partir de 2016 una buena subida, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Fijaos que esto está en diario, ¿eh? De aquí a aquí hay un año enterito y de aquí a aquí hay más de un año. Entonces, las medias móviles son muy fiables, pero tardan en responder. Lo primero que tenemos que hacer es, imaginaos que esta parte de aquí no la vemos, estamos viendo solo este presente. Estamos viendo como la media de 200 sesiones baja recto.
Cuando baja recto de esta forma, significa que la caída va para largo. Y cuando va haciendo estas curvas, ¿vale? Va haciendo aquí unas pequeñas curvas, significa indecisión. El mercado pues no está muy de acuerdo con lo que está sucediendo y el precio oscila bastante bien. Fijaos cómo el precio cae de forma casi recta. Eso significa que por lo tanto la línea de 50 sesiones también va a ser bastante recta. Fijaos que aquí tiene pequeñas oscilaciones, pero bueno, es bastante lineal. En cambio aquí tenemos curvas, picos y demás, ¿vale? ¿Veis los picos aquí? Pues eso significa que se adapta a la de 200 sesiones. Bien, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es estudiar esta distancia. Si nosotros trazamos una línea ortonormal, perpendicular o normal a la línea de 200 sesiones, así calculamos la distancia que hay entre la de 200 y la de 50. ¿Veréis? Tampoco es en este trozo de aquí, tampoco es una distancia tan grande comparado con otras sesiones más antiguas. ¿Vale? No es una distancia muy grande. Sin embargo, cuando ya llegamos a esta zona de aquí, a estos precios de aquí, ya vemos que el precio prácticamente se ha duplicado. Incluso un pelín abajo se podría llegar a triplicar. Esto significa que es un muy buen precio de entrada. Recordad que ningún oscilador, ni ninguna mezcla de osciladores, ni nada parecido que haya en el mercado os va a indicar el futuro. No os va a decir, oye, el día 14 de septiembre a tal hora compra porque se va a disparar. No, te está diciendo que posiblemente con una certeza muy elevada, en este caso cuando esta separación, la certeza es prácticamente del 99,9%, el precio recuperará la media de 200 sesiones. ¿Vale? Más allá, ya veremos lo que sucede. Como vemos aquí, el precio se ha disparado muchísimo, por lo tanto, esta zona de aquí, ya no digo la de abajo del todo, esta zona de aquí es muy buen precio para entrar, ¿vale? Sobre los 9,5 euros. Y sin embargo, luego cayó hasta los 5,90 euros. Decía uno, joder, pues tampoco es una cosa tan tremenda y tan precisa. Digo, pues no, porque yo lo primero que digo siempre es que ningún indicador por sí solo marca nada válido. Ninguno. Tenéis que ver divergencias, tenéis que ver medias móviles, tenéis que ver Fibonacci, tenéis que ver soportes, tenéis que ver resistencias, tenéis que ver triangulaciones, banderines, tenéis que ver de todo. Pero en este caso solo estamos estudiando las medias móviles. Y por las medias móviles nos marca que entre 9,50 euros y por debajo es un muy buen precio de entrada. Y por lo tanto, si tú decides entrar a 9,50 euros, vamos a ponerle que aquí, luego verías caer tu acción hasta los 5 euros, prácticamente perderías un 50%, un 40 o un 50% de tu entrada, lo cual es una catástrofe, pero después recuperaría. ¿Vale? Y una vez que alcanza tu precio, fíjate que a ti ya te está diciendo que la curva de 50 sesiones ha ido hacia arriba y por lo tanto tienes que esperar. Una vez que llega hasta aquí, tú fíjate, cuando antes de cortar a media de 200 sesiones, tú ya has llegado a 16 euros. Significa que prácticamente vas ganando un 70%. Y no todo el mundo consigue ganar un 70% en una operación, ¿eh? Ni de broma. Yo no consigo ganar un 70% en todas las operaciones. Sin embargo, aquí, si tú has tenido la paciencia de comprar a 9,50 euros y te llega a 16 euros, pues ya te llevas un 70%, ¿vale? Pero fijaros lo curioso. La media móvil va a tocar la de 200, todavía no ha tocado. Y el precio está súper alejado, muy alejado de la media de 50 sesiones. ¿Qué significa eso? Que va a haber una corrección. Si tú eres una persona que vas a actuar en el corto plazo, pues podrías vender en este momento, en esta zona. Ya no digo 16, digo en los 15 euros, en los 14,50. Y ya te llevas 5 euros por acción, ¿eh? Que tú has comprado a 9 y estás vendiendo a 5 euros por encima. Es decir, que te estás llevando un 60%. Tú vendes. Y el precio se desploma, atraviesa la media de 50 sesiones y la de 200. Y el precio se aleja. Podría ser que te equivoques. Entonces a lo mejor estás esperando por aquí abajo y no entres. Por eso cuando uno actúa solo con las medias de 50 sesiones es muy mala decisión vender en este punto. ¿Por qué? Porque esto significa que va a corregir, pero luego no te va a dar una buena entrada. Entonces a lo mejor es mejor estarse quieto y ver si rompe a la media de 200. Fijaos que el mercado está diciendo que estamos en descenso, porque la media de 50 sesiones no ha cortado al alza la de 200. Con lo cual, yo me estaría quieto. Si tú decides estarte quieto, pasarán las semanas
y de repente la de 50 sesiones pasa por arriba. En ese caso, el precio empieza a subir. Vemos como el precio se aleja de las 50 sesiones y vuelve a corregir. No llega a tocar a la de 200. Luego significa muy buena señal. Si no llega a tocar a la de 200, significa que la gente se está incorporando. No está pensando todavía que la acción está un poco cara. Así que el precio vuelve a subir. Fijaos que vuelve a atravesar la de 50, pero esta vez se queda a menos de la mitad. Luego significa que la gente sigue pensando que la acción está barata y sigue subiendo. El precio se aleja muchísimo de la de 50 sesiones y corrige. No la llega ni a tocar. Significa que va a volver a subir. Vuelve a tocar, vuelve a subir, vuelve a tocar. Y en este punto, fijaos la distancia que hay entre la de 200 y 50 sesiones. Es semejante a esta. ¿Vale? Antes la distancia no era tan elevada, excepto en este punto. Pero como no, aquí lo que tenemos que hacer es, con un ojo ver la distancia que hay entre las dos y con el otro ver que el precio se aleja. Si el precio se aleja es normal que haya una corrección. ¿Vale? Simplemente nos dice que como el precio está muy lejos de 50 va a haber una corrección pequeña. Y dependiendo del tipo de corrección sabemos si el precio va a subir o no. Como vemos que el precio toca pero no atraviesa ni llega a la de 200, significa que va a seguir subiendo. Yo no vendo. Pero llega un punto en el que las dos medias están separadas tanto como en el momento de compra y este dato ya se cumplió y lo confirmó, quiere decir que a partir de este punto, si hay una corrección, puede ser muy grande. ¿Vale? Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque las acciones se comportan de forma estadística. Y yo siempre digo en mis vídeos, un suceso es fiable si depende linealmente del número de veces que se ha repetido antes. Es decir, si un suceso ha sucedido ya 20 veces, ese suceso tiene una probabilidad muy elevada de volver a suceder. Si un suceso que tú estás viendo no ha ocurrido nunca, la probabilidad de que ocurra es baja. Existe, pero es muy baja. Y como vemos en muchas ocasiones, cuando las dos medias se han alejado mucho, el precio luego se desploma. Luego en este punto sería un punto buenísimo para decidir vender. Es decir, en este precio, en 24 euros. Te recuerdo que tú has comprado a 9,50, ¿vale? Y estás vendiendo en 24. Es decir, te llevas un 150% de beneficio. Se han multiplicado por 2,5 veces el precio de compra. Yo creo que es un buen método. Después la acción corrige. Te puedes equivocar o no, ¿vale? Te podías haber equivocado y luego la acción sigue subiendo. Da igual. Tú en el momento que te has decidido vender, no vuelvas a entrar. No vuelvas a entrar porque te vas a equivocar. Entonces estás viendo una acción estupenda. Estás viendo una acción fantástica. Por favor, no te vayas. O sea, no vuelvas a entrar. Si tú te vas y decides salir, no vuelvas a entrar. Vamos a esperar a ver lo que hace. Y como vemos, el precio tarda mucho. Parece que quiere volver hacia arriba y que nos hemos equivocado, pero al final se desploma. No solo toca la de 200 sesiones, sino que la atraviesa. Y además la vuelve a atravesar otra vez con fuerza. ¿Y esto qué significa? Pues primero, cuando llega aquí, dice la tendencia se ha agotado, macho. Digo, lo siento muchísimo, pero la tendencia se ha agotado. Pero luego, como el precio sigue cayendo, aquí ya nos da una pista. Dice, vamos a ver, la media de 50 sesiones ha cortado de 200 y el precio está muy alejado, igual es un momento de entrar. Pero entrar para una acción rápida, en pocas semanas. Como mucho, 4 o 5 semanas. Y tú decides entrar. No tienes por qué entrar a este precio, puedes esperar caídas hasta aquí, pero tú decides entrar. Vale, pues entras a 18 euros. Y de repente ves que el precio toca la de 200 sesiones y como ves intenta corregir. Voy a hacer zoom. El precio intenta corregir. Pero la media de 50 sesiones la hace de freno y la media de 50 vuelve a romper hacia arriba. Si la media de 50 sesiones rompe por la de 200, estamos en un mercado alcista. Luego tú no vendas. Tú espera. ¿Y qué ocurre aquí? Que ahora el precio atraviesa la de 50 sesiones y toca la de 200. ¿Qué significa eso que hemos dicho, estamos haciendo durante todo el vídeo? Debilidad, ¿vale? Está diciendo, uy, no me fío mucho de lo que está pasando. Pero eso no quiere decir que sea el momento de vender, porque luego el precio vuelve a subir. Toca la de 50 y vuelve a subir. Se separa de la de 50 y vuelve a corregir, pero no sigue tocando la de 200. ¿Qué significa eso?
que el mercado está débil, pero que la gente sigue comprando. Y sin embargo, aquí la tendencia se agotó. ¿Y por qué se agotó? ¿Por qué da síntomas de agotamiento? Porque ahora ha tocado la de 200 sesiones. Fijaos qué gran separación es equivalente a esta. Momento de salir en esta zona de aquí, 28 euros. Tú fíjate que compraste a 18 y podrías vender a 28. Te estás llevando 10 euros por acción. Te estás llevando prácticamente vamos a ponerle un 50 y tantos por ciento, un 55%. Aquí te has llevado un 150 y aquí un 55%. No está mal. Y ya esto es síntoma de que, fijaos que los máximos se igualan y no pueden con ellos. Luego esto es síntoma de que se agotó el mercado. ¿Por qué? Atravesó la de 200 sesiones, recuperó, no pudo con el máximo, atravesó la de 200 sesiones, las medias se juntan y ya oscila el precio y para abajo. Aquí hay mucha gente que entra pensando que luego va a volver a subir. Ahí salen noticias positivas como la que está saliendo esta semana de que si vale 100 dólares o vale 100 euros, tal, todo mentira, simplemente para que la gente se incorpore y ellos poder salir con mucha fuerza y ya hundirte en la miseria, ¿vale? Para esto sirve la media de 200 sesiones. No se puede utilizar por sí sola, no hay ningún indicador por sí solo que funcione muy bien, pero fijaros que si solo interpretásemos estos dos, te llevarías un porcentaje muy elevado. Por eso cuando una acción ha hecho este recorrido, es muy mala idea entrar aquí arriba. Muy mala idea. Y sin embargo el 95% de la gente entra aquí arriba y se lleva un dinerito. Pero hay mucha gente que llega tarde y se incorpora en 24 euros. Y claro, con 28 euros pues no le merece la pena vender, pensando que va a ir más arriba. Sin embargo, el que entró a 9 euros y va por 28, esa persona lleva un 400% ganado y está más tranquila que yo que sé. Entonces tú llevas un 15% y estás preocupado porque en un momento dado lo pierdes todas las ganancias. Esta persona que entró en 9,50 euros en el año 2016, fijaos que hasta empezar a perder dinero nos tenemos que ir hasta el año 2021. 5 años. Y ha llegado hasta 28 euros, hasta 30 euros. O sea, el momento de entrada es extremadamente importante. Y eso, las medias móviles de 50 y 200 sesiones te lo indican muy bien. Vamos a ver Farmamar. Farmamar es una acción que históricamente no tenemos datos y por lo tanto se comporta diferente. Por eso es muy importante que os quedéis hasta el final del vídeo porque aquí estamos dando datos nuevos. Fijaos, como no tenemos medias móviles muy separadas, porque era una acción que no se había visto nunca en este berenjenal que el que se ha metido, ¿qué le ha pasado? Pues el precio sube, las medias suben, muy bien, indica tendencia alcista. Pero fijaos lo que le pasa, la gente nunca se había visto en esta acción. Luego el precio, una vez que toca la de las 50 sesiones, se desploma hasta la de 200, incluso por debajo. Se ha salido todo el mundo, pero se ha salido tan deprisa que el precio se desploma por debajo de la de 200 sesiones. ¿Y qué hace? Pues que el precio corrija y vuelva a subir otra vez a la de 50. Incluso hay momentos dados que se abre un gap por noticias. Y entonces el precio ya se dispara brutalmente, que se aleja tanto, incluso más, que la distancia que hay entre la de 200 y 50 sesiones. Fijaos que la distancia que hay de aquí a aquí es más pequeña que la que hay de aquí hasta el máximo del precio. Y sin embargo lo corrige y no llega a tocar a la de 200 sesiones. No llega ni a la mitad. ¿Eso qué significa? Fortaleza. Y por lo tanto el precio otra vez se va para arriba. Pero fijaos que ahora todavía se aleja más el precio de la de 50 sesiones. Luego la corrección que va a haber va a ser muy fuerte. Y como vemos el precio se desploma. Esta vez incluso por debajo de la de 200 sesiones. ¿Y eso qué indica? Una debilidad tremenda. Se ha agotado el movimiento en este punto. Pero como se ha alejado muchísimo el precio de la media de 200 sesiones, ahora es cuando la gente se incorpora. Y esta gente que se incorpora lleva el precio a unos niveles muy elevados. Este es el famoso 119 y pico, 120 casi, en el que todo el mundo le tenía que haber vendido. Perfecto, a mí me parece maravilloso. Aquí en este punto es cuando yo empecé a analizar Farmamar de cerca y dije, oye, aquí hay una taza con as invertida, luego nos va a llevar hasta los 78 euros allá por marzo de este año. Y fijaros ahora lo que sucede. El precio decae y nos lleva a la de 200 sesiones. ¿Esto qué significa? Debilidad, porque además de tocar la de 200 sesiones, en vez de ir para arriba, se queda ahí oscilando.
en la de 200. Se queda muchísimo tiempo en la de 200 sesiones. ¿Eso qué significa? Debilidad, indecisión. La gente no está conforme con lo que está sucediendo y por lo tanto el precio cae. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues nada, sigue en una tendencia de mercado bajista donde el precio se intenta alejar de la de 50, pero como está muy lejos, vuelve hacia él. Está muy lejos, vuelve hacia él. Y ahora ha cortado hacia arriba el precio por encima de 50 sesiones y ha tocado la de 200. Ahora la media de 200 sesiones está haciendo de freno. Pues llegará un momento en el que el precio supere a la de 200 sesiones y la media toque a la de 200. La media de 50 toca a la de 200. Ese punto indicará que el mercado subirá. Pero fijaros, cuando el precio toque, cuando la media de 50 toque la de 200 y el precio esté por encima, estaréis comprando 90 y tantos euros en vez de comprar a 70. Entonces, cuando el precio está muy por debajo de la media de 50 sesiones, es un muy buen precio de entrada. No al revés. La media de 50 y 200 sesiones indica muy bien la realidad, pero el problema es la temporalidad. Cuando te lo dice, es demasiado tarde. Por eso nunca hay que utilizar un indicador por sí solo. ¿Vale? Nunca utilicéis un indicador por sí solo. Vamos a ver el cross. El cross le pasa una cosa parecida. Lo que pasa aquí con el cross, aunque históricamente tenemos menos datos, vemos como el precio aquí fue una brutalidad, hizo que se desplomase. Claro, una subida tan vertical viene con una caída vertical, pero además luego viene acompañado de mucho tiempo donde la gente se lo piensa. El tiempo es fundamental para que la gente se olvide. Estamos en mensualidad, ¿eh? Estamos en mensualidad. Fijaos cómo la gente se olvida. Y ahora lo pongo a cross para hablaros de la temporalidad. Fijaros que estas medias de 50 sesiones y 200 sesiones son muy fiables. Cuanto más tiempo te cojas, muy fiables. Pero cuando te da la señal de compra, fijaos que llegamos tarde. O sea, la señal de compra te la está indicando en esta vela. El cross, ¿eh? En el año 2018. Claro, tú ves el precio subir en mensual, pero aquí no hay ninguna señal de que diga, oye, tienes que vender. No hay ninguna señal de venta. El precio está muy alejado de la de 50 sesiones, pero las dos sesiones, la de 50 y 200, no están muy alejadas. Luego no hay señal de venta. Significa que va a corregir. Y sin embargo, el precio corrige tanto que ya estás perdiendo dinero. ¿Vale? Estás perdiendo dinero. Pero fijad la señal que dio aquí. Aquí el precio atravesó la de 200 sesiones, indica debilidad, por lo tanto no te está indicando compra. Luego el precio sube, vuelve a tocar la de 200 sesiones y se va para abajo y aquí ya sí te está indicando compra. ¿Por qué? Porque fijaros la de tiempo que se pasa la gente por debajo de las 200 sesiones. Eso significa que la gente se lo está pensando y por lo tanto es momento de comprar. Estamos por debajo de las 200 sesiones en un mercado alcista. La de 50 sesiones está por encima de 200 y nosotros estamos muy por debajo de los 200. Luego, cualquier precio por debajo de 1,80, 1,90 es muy buena entrada. Fijaros que hoy en día está marcando 3,75 €. Quiere decir que en pocos meses has duplicado tu dinero. Si has entrado con 10.000 euros, ahora tienes 20.000. Y fijaos que ahora el precio se ha alejado mucho de la de 50 sesiones. Pero históricamente, mensual, se puede alejar muchísimo más sin ningún problema. Con lo cual, el próximo mes en Aircross podemos ver precios por encima de 4,50 €. ¿Vale? Interpretando los datos del pasado, podemos ver cómo el precio se va a ir a 50, 4,50. Pero, una vez que haga eso en el próximo mes, en la próxima vela mensual, o incluso en esta mensual, el precio estará tan alejado de estas dos medias que vendrá una corrección. ¿Qué tipo de corrección? Pues seguramente como esta, donde nos quedaremos por debajo, por debajo de los 3 euros, 2,90 €. O incluso una como esta, por debajo de los 200 sesiones, por debajo de los 2 euros. Así que mucho cuidado. ¿Es momento de entrar en Aircross? Ya te estoy diciendo yo que no. ¿Por qué? Ha roto una triangulación que aquí no sale porque está en diario, ha salido positiva y sería momento de incorporarse, pero pensando que pronto te tendrías que salir porque vendrá una corrección en los próximos meses. Estamos en mensual. Hay que interpretar los datos con mucha más precisión, con mucha más rapidez, porque en mensual tarda mucho en darnos una señal de entrada o de salida. Pero los datos son mucho más fiables. Es decir, podemos llegar a pensar que va a ir a por los 4,50 y después va a venir una corrección en los próximos meses. ¿Cuánto? Pues puede tardar 6 meses en corregir. Fijaos a la gente que haya comprado en 5 euros aquí
Y luego le vino un mes en rojo, otro mes, otro mes, otro mes. Un mes en verde, pero a él le da igual porque ya está perdiendo un 40%. Otro mes rojo, otro mes rojo, otro mes rojo, otro catastrófico, otro y otro. Y luego ya cuando toca mínimos, esta persona está perdiendo un 75% del valor. Y después le toca aquí caminar por el desierto y fíjate, todavía no ha corregido, no ha recuperado su precio. Aquí aún pierde un 40%. Es decir, fijaos la gente que haya comprado aquí con el precio tan alejado de las 50 sesiones y de 200. Por favor, hacerme caso. La media de 50 y 200 sesiones funciona muy bien. Como se alejen los precios y las medias, es momento de irse o de entrar en caso de que esté por debajo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais un like, suscribiros al canal y compartir. Es muy importante para mí, para los nuevos creadores, que compartáis, que se difunda. Porque si no, no merece la pena seguir con este tipo de vídeos. Y sería una pena tener que cerrar el canal por estas cosas. Ya sabéis que el problema de Hacienda, pues, está ahí. Si no merece la pena económicamente, pues se cierra y a otra cosa. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos y chao.